Imagina por un segundo que pasan 20, 30 o 40 años. Estás sentado en silencio, sin notificaciones, sin distracciones, sin nadie a quien impresionar, solo tú con tu historia completa frente a los ojos. En ese momento, no te vas a preguntar cuántas veces fallaste, ni cuántos errores cometiste, ni cuántas veces te equivocaste de camino. La pregunta que va a aparecer, según décadas de investigación en psicología, es otra mucho más incómoda. ¿Qué cosas nunca hiciste? Porque el arrepentimiento más profundo no nace del error, nace de la omisión. No de lo que salió mal, sino de lo que jamás intentaste. La psicología del arrepentimiento lo viene estudiando hace más de 30 años. Investigaciones clásicas como las de Thomas Gilovich y Victoria Medvedich muestran que, a corto plazo, las personas se arrepienten más de las acciones fallidas, pero a largo plazo el patrón se invierte. Los mayores arrepentimientos de vida están relacionados con oportunidades no tomadas, decisiones postergadas y versiones de uno mismo que nunca llegaron a existir. En otras palabras, el dolor más persistente no viene del fracaso, sino del potencial desperdiciado. En este videoensayo no vamos a hablar de motivación baratas ni frases para colgar en la pared. Este video trata sobre 5 decisiones estructurales que, según la evidencia científica en psicología y psiquiatría, moldean la trayectoria completa de una vida. Decisiones que parecen simples, incluso obvias, pero que casi nadie sostiene en el tiempo. Y no porque sean difíciles de entender, sino porque requieren una forma de pensar que va en contra de cómo nos entrenó el mundo moderno. Vivimos en una cultura que anestesia el futuro. Todo es inmediato, urgente y estimulante. El sistema recompensa la gratificación instantánea y castiga la paciencia. En este contexto, decidir bien no es un acto impulsivo, es un acto consciente y muchas veces solitario. Por eso estas 5 decisiones no suelen tomarse de golpe, sino que diluyen lentamente en excusas razonables, en más adelante, en cuando tenga tiempo. La primera gran idea que tienes que entender es esta. La mayoría de las decisiones que cambian tu vida no se sienten importantes en el momento en que las tomas. No vienen acompañadas de épica ni de música de fondo. Son pequeñas, repetitivas y silenciosas. Justamente por eso casi nadie las prioriza. A lo largo de este video vamos a recorrer 5 decisiones que tienen algo en común. No generan arrepentimiento. No porque garanticen éxito inmediato, sino porque alinean tu vida con procesos que la ciencia ya demostró que sostienen bienestar, sentido, crecimiento y resiliencia a largo plazo. Cada una está respaldada por investigaciones en salud mental, neurociencia, psicología del desarrollo y estudios longitudinales que siguieron personas durante décadas. Pero antes de entrar en la primera decisión, hay algo que tenemos que desarmar: la idea de que el arrepentimiento es un problema emocional aislado. En realidad, el arrepentimiento crónico está fuertemente asociado a la depresión, ansiedad y sensación de vacío existencial. Estudios en psiquiatría muestran que las personas que perciben su vida como una sucesión de oportunidades perdidas presentan mayores niveles de rumiación, menor sensación de control y peor salud mental general. No es solo tristeza, es una fractura entre la vida vivida y la vida posible. Y esa fractura no se genera de un día para el otro, se construye lentamente, decisión por decisión, o más precisamente, no decisión por no decisión. Por eso en este video no te voy a decir hacelo todo ya, te voy a mostrar qué elegir sostener, incluso cuando no hay resultados visibles, porque el verdadero cambio no ocurre cuando todo va bien, sino cuando nadie está mirando y aún así decides actuar. La primera de estas 5 decisiones es la base de todas las demás. No tiene glamour, no se presume en redes sociales y casi siempre se posterga, pero sin ella, el resto se vuelve irrelevante. Vamos a empezar por ahí. Decisión número 1. Cuidar tu salud. No como una meta estética ni como una moda, sino como la infraestructura biológica sobre la que se apoya todo lo demás. La salud no se pierde de golpe, se erosiona lentamente. Y ese es precisamente el problema. Cuando no duele, no se prioriza. Estudios longitudinales como el famoso Dunedin Study demostraron que el autocontrol y los hábitos de salud tempranos predicen no solo la esperanza de vida, sino también el nivel de ingresos, la estabilidad emocional y la calidad de las relaciones décadas después.
En otras palabras, tu cuerpo no es un tema separado de tu destino, es parte central de él. La mayoría de las personas no decide descuidar su salud, simplemente decide hoy no entrenar, hoy dormir menos, hoy comer peor, y repite eso durante años. El deterioro es silencioso, pero implacable, y cuando aparece ya no se negocia. La neurociencia muestra que el cerebro interpreta el autocuidado como una señal de valor propio. Dormir bien, moverte, alimentarte mejor, no solo son actos físicos, sino que refuerzan circuitos de autorregulación y reducen la inflamación crónica asociada a la depresión y ansiedad. Cuidar el cuerpo no es vanidad, es prevención psicológica. Y aquí viene la parte más incómoda. Nadie se arrepiente de haber cuidado su salud, pero millones se arrepienten de haberlo dado por sentada. No porque quieran verse mejor, sino porque querían tener energía, claridad mental, independencia y tiempo de calidad cuando ya no era negociable. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de empezar pequeño, sostenible y repetible. La evidencia es clara. Caminar, dormir mejor, reducir alcohol, moverse un poco más, ya produce cambios significativos en salud mental y física. No hacerlo no es neutral, es una decisión pasiva con consecuencias acumulativas. Y esta es solo la primera decisión. Las siguientes 4 construyen sobre esta base, y todas tienen algo en común. No prometen resultados rápidos, pero sí reducen drásticamente la probabilidad de que un día mires atrás y pienses, si hubiera empezado antes. Si estás listo, seguimos con la segunda decisión: invertir en tu educación de por vida. Si la salud es la base biológica de una vida sin arrepentimientos, la educación continua es la base cognitiva. Y aquí hay una trampa cultural enorme. Nos enseñaron que aprender es algo que empieza y termina, que estudias, te recibes y ya está, como si el cerebro funcionara por etapas cerradas, como si el mundo se quedara quieto mientras tú dejas de aprender. Desde la psicología cognitiva y la neurociencia sabemos que esto no solo es falso, sino peligroso. El cerebro humano está diseñado para adaptarse constantemente. La plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro de reorganizarse en función de la experiencia, no desaparece con la edad. Lo que desaparece es la estimulación cognitiva deliberada. Y cuando esto ocurre, no te estancas solo profesionalmente, te estancas mentalmente. Estudios longitudinales publicados en Psychological Science muestran que el aprendizaje continuo está asociado a menor deterioro cognitivo, mayor sensación de propósito y mejores resultados económicos a largo plazo. No porque aprender garantice éxito inmediato, sino porque mejora la calidad de las decisiones que tomas durante décadas. El problema es que la educación no duele cuando falta. Nadie se despierta un día con dolor por no haber leído, por no haberse formado, por no haber desarrollado habilidades nuevas. El costo es invisible, progresivo y silencioso, y cuando aparece, ya no se presenta como "me faltó aprender", sino como frustración, sensación de techo y estancamiento existencial. Desde la psicología del desarrollo adulto, se habla del estancamiento cognitivo, un estado en el que la persona deja de expandir sus modelos mentales y empieza a repetir patrones. Esto explica por qué muchas personas sienten que la vida se achicó después de cierta edad. No es el mundo el que se volvió más chico, sino su capacidad de interpretarlo. Invertir en educación no es acumular títulos, es mejorar los inputs mentales. Mejores inputs producen mejores decisiones acumuladas en el tiempo producen mejores vidas. Este principio está sólidamente respaldado por la teoría de la toma de decisiones y la economía conductual. Y hay algo clave: nadie se arrepiente de haber aprendido algo, incluso si ese aprendizaje no tuvo un retorno inmediato. El arrepentimiento aparece cuando entiendes tarde que pensar mejor hubiera cambiado muchas decisiones pasadas. Ahora bien, aprender sin aplicar también puede volverse una trampa. Por eso la tercera decisión es el complemento natural de la segunda. Decisión número 3. Construir algo propio. No necesariamente una empresa, puede ser un proyecto, una habilidad, una marca personal, una obra creativa, un emprendimiento chico, una idea puesta en práctica. Lo importante no es la escala, sino la dirección psicológica. Desde la psicología existencial y organizacional, se sabe que uno de los mayores factores de frustración adulta es la sensación de estar viviendo para objetivos ajenos. Estudios sobre job insecurity muestran que incluso personas con trabajos estables presentan altos niveles de ansiedad cuando sienten que no tienen control real sobre su futuro. El cerebro humano necesita experimentar agencia, es decir, la percepción de que tus acciones generan impacto.
Construir algo propio satisface esa necesidad básica. No hacerlo la erosiona lentamente. Mucha gente posterga esta decisión porque espera el momento perfecto, pero la evidencia muestra lo contrario. Los proyectos personales que más impacto tienen suelen comenzar como actividades marginales, imperfectas, sostenidas en el tiempo más que ejecutadas con brillantez inicial. Desde la psicología del aprendizaje sabemos que la competencia se desarrolla en la práctica, no en la planificación eterna. Construir algo propio te entrena en resolución de problemas, tolerancia a la incertidumbre, toma de decisiones bajo presión y adaptación incluso si el proyecto falla económicamente. El aprendizaje psicológico permanece. Y aquí aparece otro punto incómodo, la falsa seguridad laboral. Las investigaciones en economía conductual muestran que las personas sobreestiman enormemente la estabilidad de su empleo y subestiman los shocks extremos. Esto genera una dependencia peligrosa, sacrificar proyectos personales por una sensación de seguridad que no está garantizada. Construir algo propio no es abandonar todo, es plantar semillas, dedicando pocas horas por semana, de manera consistente, porque el arrepentimiento no aparece por haber intentado y fallado, aparece cuando entiendes que nunca te diste la oportunidad. Hay una conexión profunda entre educación continua y proyectos propios. Aprender sin aplicar genera frustración, aplicar sin aprender genera desgaste. Juntas, forman una dinámica de crecimiento real. Hasta aquí tenemos 3 decisiones que se refuerzan entre sí. Cuidar tu salud para sostener energía y claridad, invertir en tu educación para mejorar tus decisiones y construir algo propio para desarrollar agencia y sentido. Pero todavía falta lo más humano, lo que según la psiquiatría más pesa al final de tu vida. El tiempo que pasas con las personas que amas y la libertad psicológica de no vivir condicionado por la opinión ajena. Hay una pregunta que se repite de manera casi obsesiva en los estudios sobre arrepentimiento al final de la vida. ¿Con quién compartiste tu tiempo? No qué lograste, no cuánto ganaste, no cuántas cosas acumulaste, sino con quién estuviste de verdad. La cuarta decisión fundamental para no vivir con arrepentimiento es invertir tiempo y presencia real en los vínculos importantes. Y esto no es solo una frase romántica, es una de las conclusiones más sólidas de la psicología y la psiquiatría contemporánea. El estudio longitudinal más largo de la historia sobre bienestar humano es el Harvard Study of Adult Development, el cual sigue a personas durante más de 80 años y llegó a una conclusión clara. La calidad de las relaciones cercanas es el mejor predictor de felicidad, salud mental y longevidad. No tu coeficiente intelectual, no tu estatus social, no el dinero, tus relaciones. Pero aquí aparece el problema moderno. Vivimos hiperconectados y emocionalmente distantes. Hablamos todo el tiempo, pero presenciamos poco. Compartimos contenidos, pero no silencios. Y el cerebro humano distingue muy bien la diferencia. Desde la neurobiología del apego sabemos que los vínculos profundos regulan el sistema nervioso. La oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, reduce el estrés, mejora la función inmune y amortigua la ansiedad. La soledad crónica, en cambio, está reflejada en estudios psiquiátricos como un factor de riesgo comparable al tabaquismo o la obesidad. El arrepentimiento no aparece cuando pierdes una relación inevitablemente, aparece cuando miras atrás y entiendes que no estuviste presente cuando sí podías estarlo, cuando priorizaste urgencias ficticias por sobre personas reales, cuando confundiste productividad con sentido. Y aquí hay algo todavía más incómodo. Muchas personas se dan cuenta tarde de que evitar vínculos profundos era en realidad una estrategia inconsciente para evitar vulnerabilidad. La psicología clínica muestra que el miedo al rechazo y al dolor emocional lleva a relaciones superficiales, pero ese mecanismo de defensa tiene un costo enorme a largo plazo: aislamiento interno. Invertir en vínculos no significa cantidad, significa calidad y constancia. Escuchar sin interrumpir, estar sin distraerse, decir lo que sientes antes de que sea tarde. No hay logro externo que compense la ausencia de estas experiencias. Ahora bien, esta decisión choca de frente con la quinta y última, la libertad psicológica de no vivir condicionado por la mirada ajena. Porque muchos vínculos se descuidan por una razón profunda. Estamos demasiado ocupados sosteniendo una imagen. Desde la psicología social sabemos que el ser humano tiene una necesidad básica de pertenencia. El problema es cuando esa necesidad se transforma en dependencia de validación externa. Ahí dejamos de vivir desde nuestros valores y empezamos a vivir desde expectativas ajenas. La teoría de la autodeterminación, ampliamente validada en psicología, sostiene que el bienestar psicológico depende de 3 pilares: autonomía, competencia y relación. Cuando la autonomía está comprometida, o sea, cuando vives buscando aprobación, el bienestar se deteriora, incluso si todo parece estar bien desde afuera.
Muchísima gente organiza su vida para ser aceptada, no para ser coherente. Eligen trabajos, parejas, estilos de vida y opiniones para encajar. Y el precio aparece más tarde, cuando surge la sensación de vacío, de haber vivido una vida que no se siente propia. La psiquiatría existencial describe este fenómeno como alineación del ser. No es depresión clínica necesariamente, sino una desconexión progresiva entre lo que eres y lo que muestras, y esa brecha genera ansiedad crónica, irritabilidad y una sensación constante de estar actuando. El arrepentimiento no aparece cuando alguien te critica, aparece cuando entiendes que te autocensuraste durante años por miedo a esa crítica. Vivir condicionado por la opinión ajena también afecta tus proyectos, tus vínculos y tu crecimiento personal. Muchas ideas nunca se intentan, muchas conversaciones nunca ocurren. Muchas decisiones se postergan indefinidamente. Desde la psicología cognitiva, sabemos que las personas sobreestiman enormemente cuando los demás piensan en ellas. Creemos que todos nos observan, cuando en realidad la mayoría está demasiado ocupada consigo misma. Pero ese error cognitivo dirige decisiones enormes. La libertad psicológica no significa vivir en conflicto con todos. Significa que no gustarle a todos es el precio inevitable de vivir con autenticidad. Y aquí aparece una verdad dura. No puedes tener vínculos profundos reales si no eres auténtico, porque nadie puede conectar con una máscara. La verdadera cercanía solo ocurre cuando hay honestidad emocional. Por eso estas dos decisiones están entrelazadas. Invertir en relaciones reales requiere presencia. Ser libre psicológicamente requiere coraje. Y ambas requieren renunciar a la fantasía de control absoluto sobre cómo te perciben los demás. Hasta ahora recorrimos 5 decisiones fundamentales que, según la evidencia científica, separan una vida vivida conscientemente de una vida vivida en piloto automático. Hay una verdad que atraviesa toda la psicología del arrepentimiento y que casi nadie quiere mirar de frente. El tiempo no avisa cuando se termina la posibilidad de elegir, simplemente pasa, y un día muchas decisiones dejan de estar disponibles. La psiquiatría, que trabaja con pacientes en etapas avanzadas de la vida y también con personas que atravesaron experiencias cercanas a la muerte, muestra un patrón constante. El sufrimiento psicológico más profundo no viene de lo que salió mal, sino de lo que nunca se intentó, de las decisiones postergadas, de las conversaciones evitadas, de la vida vivida después. El arrepentimiento no es un error puntual, es una acumulación silenciosa. Durante años, el cerebro humano es experto en justificar la postergación. Ahora no es el momento, cuando tenga tiempo, cuando esté más seguro, cuando todo sea más fácil. El problema es que la neurociencia demuestra algo incómodo. El cerebro se acostumbra al aplazamiento. Cada vez que evitas una decisión importante, fortaleces el circuito neuronal de la evitación. Por eso el arrepentimiento no aparece de golpe al final de la vida. Se construye lentamente, decisión tras decisión, micro renuncia tras micro renuncia. Si miramos las 5 decisiones que recorrimos en este video, cuidar la salud, invertir en educación, construir amor propio, priorizar vínculos y vivir con autenticidad, hay algo que todas tienen en común. Requieren acción antes de sentirse cómoda, no después. La psicología conductual lo explica con claridad. La motivación no precede a la acción, la sigue. Esperar a sentirse listo es uno de los errores cognitivos más comunes y más costosos. Las personas que generan cambios reales no son las más seguras, sino las que actúan con incertidumbre. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Por qué sabemos todo esto y aún así no actuamos? Desde la psiquiatría, una de las respuestas más consistentes es el miedo a la pérdida de identidad. Cambiar hábitos, relaciones o decisiones implica dejar atrás una versión conocida de uno mismo, aunque esa versión no nos haga bien. El cerebro prefiere lo familiar a lo óptimo, incluso si lo familiar duele. Cuidar la salud implica aceptar que el cuerpo no es infinito. Invertir en educación implica admitir que no sabemos tanto como creemos. Construir algo propio implica exponerse al error. Priorizar vínculos implica vulnerabilidad. Vivir sin depender de la opinión ajena implica tolerar rechazo. Todas esas decisiones activan ansiedad, no porque estén mal, sino porque amenazan la comodidad psicológica. Pero los estudios sobre bienestar a largo plazo son claros. La ansiedad de cambiar es temporal. El arrepentimiento de no hacerlo es crónico. Otro punto clave que muestra la investigación es que el arrepentimiento se intensifica cuando la persona siente que ya no tiene control. Mientras hay margen de acción, el cerebro racionaliza. Cuando ese margen desaparece por edad, enfermedad o circunstancias externas, aparece la claridad brutal. Por eso este no es un mensaje motivacional vacío, es una advertencia basada en evidencia. Si no eliges conscientemente, el tiempo elige por ti. Ahora bien, ¿cómo se empieza sin caer en el perfeccionismo o en el colapso?
La psicología del cambio muestra que las transformaciones sostenibles no arrancan con revoluciones, sino con decisiones pequeñas pero consistentes. No se trata de hacerlo todo ya, se trata de no reconocer que estás postergando lo importante. Una acción mínima en cada eje cambia la trayectoria. Una caminata corta hoy, no correr una maratón. Una página leída, no la biblioteca entera. Un primer boceto, no un dibujo terminado. El cerebro no necesita heroísmo, necesita dirección. Y aquí hay algo fundamental. Estas 5 decisiones no garantizan una vida perfecta, no eliminan el dolor, no aseguran éxito externo. Pero la evidencia psicológica sugiere algo mucho más importante. Reducen drásticamente el arrepentimiento existencial. Cuando una persona puede mirar hacia atrás y decir, hice lo que pude con lo que sabía, la carga psicológica es radicalmente distinta a la de, sabía que debía hacerlo y no lo hice. El arrepentimiento no se trata de resultados, se trata de coherencia interna. Si hay una idea central que atraviesa todo este videoensayo es esta. Vivir bien no es evitar errores, es evitar la inacción crónica. Las personas que viven con menos arrepentimiento no son las que siempre acertaron, son las que se animaron a decidir antes de sentirse listas, las que cuidaron lo esencial incluso cuando no era urgente, las que entendieron que la vida no se ensaya. Tal vez hoy no sientas urgencia, y eso es justamente lo peligroso, porque el arrepentimiento no grita cuando se está formando, susurra, y cuando grita suele ser tarde. La pregunta final no es qué decisión es más importante, la pregunta es ¿cuál de estas 5 sabes que estás postergando? Y si eres honesto contigo mismo, ya conoces la respuesta. Elegir ahora no te garantiza una vida sin dolor, pero no elegir casi seguro garantiza una vida con arrepentimiento.